Vamos a ver el tema que aborda o debe abordar la iglesia respecto a dónde están los difuntos. Es mañana de muertos. ¿Dónde cree usted que están los difuntos? ¿Y por qué empleo la palabra difuntos? Porque para diferenciar de los muertos que están dormidos, los difuntos son los muertos que tienen muerto el cuerpo. Gracias. O sea que su cuerpo falleció. Entonces hay cristianos y hay inconversos, fallecidos. La primera pregunta que le hacen a Pablo, 1 Tesalonicenses 4, es ¿dónde están nuestros muertos? ¿O dónde están los muertos? ¿Por qué sería la pregunta ¿dónde están los muertos? Le subimos un poquito. Porque el Antiguo Testamento parece dejar en nebulosa eso. No aclara todo el Antiguo Testamento. No aclara el problema. ¿Cómo lo dejó el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera? Lo dejó que el espíritu del hombre vuelve al Creador, a los ámbitos del Creador. No todos los espíritus de los muertos. El Creador los tiene para devolver el espíritu de los salvos o juzgar o retener el espíritu de los perdidos. Pero va a decidirlo Él. No sé si en el juicio final o ya lo decidió. En cambio, en los salvos del Antiguo Testamento, ojalá pudiéramos hacer un trazado aquí, en la pizarra, poder poner un lugar común a donde van los espíritus o las almas de los muertos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Gracias. Los muertos del Antiguo Testamento, según la concepción escritural, sus cuerpos a la tierra. Cristianos, o decir mesiánicos o no mesiánicos. ¿Salvos o no salvos? Ahora, los muertos, diríamos, salvos al morir la persona, su espíritu, según el Antiguo Testamento, iría a Dios que lo dio. Eclesiastés lo dice. Su alma, es el pensar de muchos, su alma al lugar donde tendría que estar esperando el alma, el juicio final y la condenación o salvación eterna. De tal manera que el hombre se dividiría al morir en tres partes.
espíritu al Creador, alma a esperar el juicio y cuerpo a desintegrarse en la tierra hasta la resurrección. Ahí estamos. Eso es lo que Job, por ejemplo, sabía. Y Job no tenía libertad de ir al Seol, no sabía. Tenía miedo. Como quien dice, ¿cómo ir a hacer ese lugar? Esperaban nueva luz. Ahora, si nosotros entendemos cabal el pasaje de el rico y Lázaro, ya es el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Cristo descorrió el velo de dónde están los muertos, dónde se va la parte espiritual, y la parte material, pues todos sabemos a dónde se va, a la tierra, donde quede el cuerpo. Pero cuando Cristo descubrió el más allá, dijo que unos van al paraíso, unas almas de muertos van al paraíso o seno de Abraham, que espera el juicio final. Pero otros creen que de diferente manera. Hagamos primero lo que para ver dónde cabemos nosotros. Por ejemplo, muere un inconverso o una persona que está alejada de Dios. ¿A dónde se va al morir? Es el caso del rico. Pero está hablando Cristo de cómo era en el Antiguo Testamento, hasta esa altura. Porque el rico de la parábola o la enseñanza de Cristo no enseña el Señor que era de la iglesia, era de los salvos o de los perdidos de antes. Ahora, ¿por qué se perdió el rico, por ejemplo? Una buena pregunta. Evidentemente no se perdió por rico, porque había uno más rico que él en el paraíso, que era Abraham. Se perdió porque por la riqueza olvidó a Dios de su programa. Entonces se fue a un lugar a donde se van, según esa enseñanza, los que hagan tal cosa. ¿A dónde? Al área de los muertos, que se llama Seol o Hades. Solo es cambio de idioma. Es lo mismo Seol y Hades, solo que en diferente idioma, en hebreo y en griego. Pero resulta que el Señor enseñó que en ese lugar hay dos compartimientos, separados el uno del otro por un gran abismo, y tan separados
que no pueden los de aquí ir allá ni los de allá venir aquí. Estableció que en ese lugar no hay comunicación en el sentido de traslado. Fíjense bien, es un detalle. Pero sí hay comunicación hablada. Y se ve. Y visual y hablada. ¿Cómo es que ve el rico a Lázaro? ¿O será que lo imagina, no, verdad? Bueno, pero no puede ir. Ni el de allá puede venir. Están vedados. De alguna manera se percibe y se ubica. También enseñó el Señor que se llega de la tierra a ese lugar al morir según lo que se haya hecho. ¿Sí? Porque le digo Señor, que vayan a mis hermanos que están en la tierra, uno de los muertos que se levante y que vaya, para que ellos no vengan a este lugar. Entonces da la idea de que se puede dejar de ir a ese lugar, ¿verdad? ¿O no? Bueno, le negaron la petición, pero noten que este hombre está atormentado en su alma. ¿En qué lugar estará? ¿Será un lugar de llamas, fuego? Esa sensación tenía. Pero, ¿fuego en qué cuerpo? Si no hay cuerpo humano ahí. Entonces debe ser un estado anímico o espiritual de tormento, de inquietud, de espera. Póngale todos los nombres que se imagine. O de descanso paradisíaco para el alma. Yo creo que si es que no se trasladó nada de ahí para el cielo, cuando el ladrón de la cruz murió, fue ahí al descanso, su alma. Y yo creo que todavía está ahí. Otros creen, y no me peleo con ellos, que fue trasladado todo eso al cielo. Puede ser. Si usted cree eso no agrega, ni quita, ni pone nada. Dejémoslo ahí, está bien. Aunque a mí me gustaría mejor directamente estar allá, ¿verdad? Bueno, pero entonces quiere decir que del lugar de los muertos, de los espíritus de los muertos, definámoslo. El espíritu de los muertos, espíritu del hombre humano, debe estar, según el Antiguo Testamento, bajo el dominio de Dios en una región, en un lugar en donde Dios los tiene esperando su colocación definitiva y eterna. Pero ¿qué de los muertos salvos? Dios les tiene un lugar de descanso
mientras los coloca en el reino eterno. Así lo define el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo vino, corrió el velo. Pero no tanto, hermano, en lo que estamos explicando, sino cuando le reveló a Pablo cómo iba a ser. Si queremos saber del Nuevo Testamento, ¿dónde están los difuntos del Nuevo Testamento? Tenemos que preguntarle a Pablo, porque a él se lo reveló el Señor. Es posible, claro, que se basó, mira, al rico, mira, a Lázaro, Pablo, le explicó, seguramente, estoy imaginando. Pero cuando le reveló, según 1 Tesalonicenses 4:13, le dijo, al hacerle la pregunta de los nuevos testamentarios, ya de la iglesia, y nuestros muertos, ¿qué? Cuando venga el Señor, cuando regrese el Señor, nosotros estamos vivos, dijeron, pero nuestros muertos, ¿dónde van a estar? ¿O se perdieron la venida del Señor? Entonces Pablo contesta, los muertos en Cristo. Se está refiriendo a los muertos desde la iglesia, de ellos que habían muerto. Yo así lo entiendo. Ellos no tengan pena, yo estoy agregando palabras, ¿verdad? No tengan pena, ellos no se van a perder la venida del Señor. En el Nuevo Testamento, donde estén los muertos, van a ser levantados todos los muertos. Todos. Van a ser levantados aún los muertos incinerados. Van a juntar partícula con partícula. Yo creo, hermano, que el cuerpo va a ser reintegrado del anterior. No sé cómo lo ve usted. Pues el Señor podría ser nuevo cuerpo de otro material. ¿Qué problema? Pero del mismo material, del anterior, va a sacar uno nuevo. Cuando Aisman, el verdugo de Israel, iba a ser ejecutado, ahorcado en Israel, dijo él, quemen mi cuerpo cuando muera y esparzan todas mis cenizas por todo el mar Mediterráneo, para que nadie me pueda juntar. Aisman va a estar en el juicio final. Le van a juntar sus. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tendrá Dios que usar el cuerpo anterior? ¿Por qué no crea uno mejor? Bueno, pero podría hacer su imagen en otro cuerpo. Sí, hay muchas razones, pero el por qué. ¿Por qué es? Porque es en este cuerpo que vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Sea renovado o no renovado. Pero vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras
estuvimos en el cuerpo. Por eso va a levantar a los muertos con su cuerpo, sea para condenarlos o absolverlos. Cuando el Señor levanta los cuerpos, ¿cómo los va a levantar? Dice que el Espíritu que habita en vosotros, hablando del creyente, Cristo, el que levantó, no se acuerdan de esa porción, quieren leerlo, el que levantó a Cristo de los muertos, también nos levantará a ustedes. Pero vamos a leerlo literal para no equivocarnos. El que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Noten que está hablando de levantar muertos cristianos. ¿Y los otros? Los perdidos. ¿Qué va a hacer de ellos? Hay una palabra que no sé si la notamos. En Apocalipsis dice, me parece que 11, los otros muertos, y los otros muertos se levantarán a 1000 años después. ¿Quién encuentra esa porción? Bueno, nota usted que hay 2 levantamientos de muertos, a lo menos con ese pasaje. Entonces quiere decir que habrá una resurrección primera y una resurrección postera con 1000 años de intervalo. Sí. Bueno, quiere decir que todo el día del Señor va a estar englobado en medio de 2 resurrecciones de muertos. La primera, los muertos en Cristo resucitarán primero. La postera, la última resurrección, los otros muertos se levantarán al final. Hay otra porción que abona. A uno dice, el que cree en mí no verá muerte para siempre. El cielo lo va a levantar. Pero a otros les dice, yo, si creen en mí, los levantaré en el día postero. Nota, no verán muerte, unos, otros levantados en el día postero. Presente. Bueno, después de discutir en esto, diremos, las 2 resurrecciones son para levantar los cuerpos culposos o no. Si los perdidos son levantados, ¿para qué son levantados? Para ir al juicio final. ¿De dónde sacan el alma de ese perdido que le van a levantar el cuerpo? Del Seol.
donde estaba esperando ansiosamente la resurrección para ser juzgado. ¿De qué lugar viene? De Seol. ¿De tranquilo lugar o de tormento? ¿Y qué es lo que está atormentado? Porque el cuerpo está dormido en la tumba. El alma atormentada o no atormentada. Es inconverso, impío, atormentado. Es a cuentas con Dios en descanso. Hay dos lugares. ¿Cómo se hallan, ¿no? Y los dos esperando que los cuerpos se levanten. Por eso cuando Cristo fue al monte de la ascensión, de la transfiguración, se asustaron los discípulos antiguos testamentarios como eran, de que Cristo les dijo, cuando yo me levante de entre los muertos, la resurrección de entre los muertos, se ha asombrado, porque ellos solo sabían de la resurrección de los muertos. Todo el Antiguo Testamento, los muertos resucitarán, resurrección de muertos. Pero cuando Él le dijo, cuando yo resucite de entre los muertos, Señor, ¿qué es eso de resucitar entre los muertos? Que va a haber una resurrección primera que deja a otros en los sepulcros muertos, y una resurrección postera en que todos van a ser levantados, universal. Bueno, cuando venga la resurrección universal, todos los muertos van a estar ahí. Solamente que los de la primera resurrección de entre los muertos, como Cristo, vamos a estar juzgando a los otros muertos. No sabéis, le dijeron a Pablo, y él lo pone como pregunta. No sabéis que vosotros juzgaréis ángeles y juzgaréis al diablo. Nosotros, hermano. Alguien dijo por ahí que la más grande humillación para el diablo no fue que Dios lo juzgara, que lo juzgaran los que él pateó y molestó. Ahora vamos a estar enfrente de él. Ahora él es un fiscal. Hay una Biblia que me enseñaron por ahí que dice, el diablo es el fiscal de las cortes de arriba. Ahora, cuando ya se quedaron tranquilos los de Tesalónica, los muertos, no tengan pena, van a resucitar aún antes que los vivos ver al Señor. Entonces note que hay un espacio entre los muertos resucitados, que están vivos ya, y los cristianos vivos que todavía no están transformados. No sé si me explico. Aquí va a estar un cristiano vivo, pero todavía no ha visto el descenso del Señor. Pero allá va a estar un muerto ya resucitado, que va a estar hablando con el vivo, y él sí ya resucitado lo transforma, o los transforman juntos.
Pero en ese espacio en que se hace resurrección y transformación y unidos, son llevados a presenciar el descenso del Señor a los aires. Noten ustedes que no estamos hablando de la segunda venida, porque en el primer descenso de Cristo es a los aires, no a la tierra, aunque Él se proyectara allá abajo, es en los aires, un gran encuentro. Ese es el famoso encuentro secreto que hemos dicho. Ahora, cuando ya se arregla todo eso, aquí vienen las lagunas que tenemos que llenar con imaginación. ¿Dónde va a estar Cristo y su iglesia en ese intervalo del gran encuentro en los aires y su regreso a la tierra? Unos dicen va a estar peleando la gran tribulación, otros va a estar en la casa del Padre, otros a saber dónde, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Las bodas del Cordero van a realizarse antes de que regrese a la tierra, porque regresa casado, que sería la segunda venida. Unos piensan que van a subir los vencedores al descender el Señor al aire. Los vencedores suben a recibirlo. Y luego de ser presentados con el Padre y todo eso, bajamos con Cristo donde Él esté. Por eso Cristo tiene que estar atravesando la gran tribulación con nosotros en otra dimensión. Porque la que va a estar peleando es el pueblo salvo, los ejércitos celestes, ángeles, defendiendo al pueblo salvo, tomando la tierra que es la heredad de la iglesia. Vamos a ver si avanzamos solo un poquito. Una vez que Dios con sus ejércitos toma la tierra, reúne a su pueblo, se casa y se va a iniciar ya el reino haciendo una cena con que se corona el matrimonio. La fiesta de bodas. Ahí se van a juntar todos los salvos de todos los tiempos. Ahí dice la Biblia, verán a Abraham, a Isaac, a Jacob. Me llama la atención que nunca menciona, verán a Judas, ni verán ¿cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. Porque Dios alteró la lista. La lista era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahí es Dios de Esaú, pero ahora es Dios de Jacob. El otro quedó eliminado de la lista. Entonces en esa boda, ya juntos se inaugura el reino. Ahí van a estar todos los muertos vivos, los salvos vivos y los muertos resucitados. Los perdidos van a estar ingresando al lago de fuego.
El lago de fuego va a estar lleno de los atormentados. El paraíso va a dar sus muertos todo para entrar al reino. Bueno, vamos a ver, una vez que se repartió el material rescatable para el reino con sus distintos rangos, los perdidos también en rango de juicio, empezará la eternidad para las criaturas. Como la eternidad no va a terminar, ese será el estado, les pregunta, ¿será este el estado en que va a permanecer toda la eternidad? Ya no más movimiento. O irán a haber otros reciclajes, creaciones, rescates, qué sé yo. Acuérdense que no es solo humano, hay otras creaciones que han habido y que siguen haciéndose. Bueno, ese es un asunto material no dogmatizable. No enfaticemos en lo que no estamos seguros ni nosotros, ni los que nos atacan. Pero enfaticemos en lo que estamos seguros. Final. ¿Dónde están los muertos? En el nuevo pacto. Con Cristo, los muertos de la iglesia, resucitados, y los vivos transformados con Cristo, donde Él esté, unos sentados en su trono, o sea, reyes, otros haciendo oficios sacerdotales, sacerdotes, otros súbditos del reino, etcétera. Solo que ya no habrá pecador, ya no habrá nadie más que delinca. Así se va a distribuir. Yo no sé si hay alguna otra revelación en todo el Nuevo Testamento que agregue, pero Pablo en 1 Tesalonicenses contestó. Cuando le preguntaron dónde están nuestros muertos, resucitarán primero, en lo que ya dijimos. Pero puso una segunda carta. Y ahí terminamos. La segunda carta de Tesalónica dice, y fueron las dos primeras cartas del Nuevo Testamento. Dice que describe que mucha gente va a entrar en un periodo después del recogimiento de la iglesia, de los fieles de la iglesia, para estar con el Señor en un periodo de choque total. Y él habla ahí que en ese periodo, que sería la gran tribulación, van a ser protegidos. En esa tribulación, los marcados. Dios marca, dice, a sus valientes para que no sean tocados. El diablo marca lo de él también. Y el Señor señala mártires para ese periodo. Y ahí empieza el gran problema de los que no sean protegidos por Dios. Muy bien, amén y amén. Deben haber dudas. Es bueno que hagamos las preguntas, porque la pregunta inicial fue:
¿dónde están los muertos, los difuntos? Usted quiere saber, me dijo una persona, yo quiero saber dónde está mi abuelita. Pero yo quiero saber dónde están mis padres. O yo quiero saber, por ejemplo, ya que no pregunta todavía, o quiere preguntar, ya está la pregunta. Amén, hermano. Hermano, yo tengo una duda. Cuando he estudiado la parábola del rico y Lázaro, me encuentro ahí de que realmente existe un diálogo entre el rico y Abraham, pero Lázaro no dice nada. Yo he tenido la duda, la razón del por qué Lázaro se quedó completamente callado y realmente únicamente estuvo oyendo lo que decía el rico y Abraham. Estaba tan sabroso en donde estaba que se volvió a dormir. Realmente yo no sé porque habría que preguntarle. La primera pregunta. Gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. Hay una cosa muy importante que quisiéramos oír de usted. Por ejemplo, los muertos en Cristo van a traer un cuerpo ya restaurado, ¿verdad? Y los muertos sin Cristo, ¿cómo vendrán, hermano? Me olvidé ese detalle. Hay varias ponencias. Unos creen que los muertos, en gracia de Dios, van a ser resucitados y transformados en gloriosos. Va a tener cuerpo glorioso aquí. Pero otros creen que los otros muertos, los perdidos, no se van a levantar con espíritu, sino solo alma y cuerpo, porque el espíritu lo van a tratar de otra manera. Entonces los levantan no gloriosos, pero levantados. Mi problema más grande que el suyo es ¿cómo será ese cuerpo que no glorificaron? ¿Será como está enterrado? ¿Será que le van a hacer un arreglito para que no asuste? A saber. Hermano, fíjese que yo he tenido ese deseo de asegurar que el muerto va a resucitar con sangre, carne y hueso como murió, porque así tiene que presentarse delante de Dios para recibir su castigo. Algo así, hermano. Pero si se presenta igual que como estuvo aquí, se quema en 5 minutos en el lago de fuego. Sí, antes de ser echado al agua de fuego tendría que ser juzgado. Vaya. Sí, ¿Y al ser juzgado? Antes de ser echado al fuego va a tener que ser juzgado. Bueno, y después perdió. Después, indudablemente, pues va a tener otro cuerpo para estar por toda la eternidad en el lago de fuego. Arreglado. No se pueda podrir, no se pueda quemar, ¿verdad? No se puede atacar esa tesis, porque tampoco se puede probar. No podemos decir así es, pero puede ser, cabe. ¿Sabe, hermano, en qué está esa base? ¿En dónde? Es en los juicios de Dios. Los juicios de Dios a las personas que fueron infieles. Por ejemplo, dice, el hacha está puesta sobre los hijos de desobediencia. Hay cortes, usted sabe, ¿verdad? Pero también hay juicios de que el hermano Pablo dice que no debemos de orar por las personas que están enjuiciadas por Dios, porque Dios tiene un trato con ellos, para que se arreglen. Entonces, de ahí se ha desprendido esa inquietud de que los que murieron van a tener que afrontar su situación con el cuerpo con que murieron, para que sientan el dolor
que muchas veces causaron indudablemente, ¿verdad? ¿Y pueden salvar todavía? No, ya no, eso ya es imposible, porque los que resucitan ya en la última resurrección, estos ya están perdidos. Yo diría así que no tienen ya esperanza de salvación, sino que ellos vienen nomás a recibir el castigo como dice No, eso sí, el castigo sí lo van a recibir. Lo que estamos tratando de averiguar, en qué cuerpo, en qué clase de cuerpo, ¿eh? Nos quedamos siempre. Mateo 25, que el Señor apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Sí, va a ser diferente. Son los pecadores que murieron. Va a ser diferente. Pero ¿cómo? ¿De qué material? Es lo que no sabemos. ¿Cómo se va a mirar la persona? ¿Alguien tiene otra tesis para oponerla a la del hermano? Sí. Conoce a Lázaro, o sea que ya no tenía un cuerpo, pero lo pudo reconocer, o sea que ese tipo de corporalidad que tenía en ese instante parece que es parecida, si no, ¿cómo lo pudo haber reconocido? Tiene que haber una corporalidad muy parecida y que sentía dolor a la vez también. Bueno, debemos establecer que serán diferentes pero reconocibles. Diferentes sí, uno para gloria, otro para muerte eterna, pero reconocibles. Yo pienso, hermano, que de la forma que decía el hermano aquí atrás, solamente sería una resurrección como la de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro fue para que siguiera viviendo y tal vez en este caso tuviera la opción de una consagración. Pero como en este caso es para juicio, creo que de la misma manera que el cuerpo nuestro va a ser reciclado y se va a levantar un cuerpo glorioso para bendición, de la misma manera se va a levantar un cuerpo procesado por Dios, específicamente para juicio. Así como nosotros no aguantaríamos la gloria en este momento con el cuerpo físico que tenemos. De esa manera ellos, si fuera con este mismo cuerpo, no aguantarían el castigo. Entonces la transformación tiene que darse. No podemos pensar en qué sustancia, en qué materiales, pero sí tenemos que estar seguros que tiene que ser un cambio por el poder de Dios, unos para recibir la gloria y soportarla, y otros para recibir la condenación y soportarla. Yo creo, hermano, que no podemos entrar a detalles de qué material es, porque eso el Señor pues no lo dejó en la palabra, y solo tenemos que pensarlo que así es. Yo lo creo así con todo mi corazón. Y aparte de eso quería mencionarle dos pasajes de la Biblia. Primero en Tesalonicenses el capítulo 4 que usted citó, y verso me parece 14, dice que el Señor traerá a los que durmieron en Él. Traerá a los que durmieron en Él y a los que creyeron en Él. Esto está hablando de su segunda venida, dice traerá. Y en el capítulo número 12 y verso 36 de San Lucas dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Entonces, entre la llevada o la resurrección de los muertos en Cristo y la segunda venida de Cristo, tienen que operarse las bodas. No sé si estoy mal. Eso es lo que yo veo aquí en la palabra, porque el Señor viene casado. Bueno, siguen las preguntas, pero ya ve que este tema sí es prueba, ¿verdad? Buenos días, hermano. Buenos días. Tengo muchas dudas, no da tiempo de preguntar a todo, pero para lo principal es, no me quedó claro en el Nuevo Testamento el alma del convertido, el inconverso, ¿de dónde salen? Es una pregunta. Y otra es, ¿cómo se ve bíblicamente la cremación que mucha gente hace en varios países? Sí, es un problema. Siempre preguntan esto de la cremación. Buenos días, hermano. Buenos días.
tengo muchas dudas, no hay tiempo de preguntar a todo, pero para lo principal es, no me quedó claro en el Nuevo Testamento, el alma del convertido, el inconverso, ¿de dónde salen? Es una pregunta. Y otra es, ¿cómo se ve bíblicamente la cremación que mucha gente hace en varios países? Sí, es un problema. Siempre preguntan esto de cremación. Yo creo que el Señor no quiere que haya cremación. Pero si por accidente se crema a un cristiano, no hay problema. El problema sería querer que cremen el cuerpo, como que tuviera algo contra el cuerpo, ¿no? Dios no lo autorizó, pues. Ahora, ¿de dónde vienen las almas? Entonces Él lo trae. Él trae el alma y la pone en el cuerpo. Hay quienes creen que está en el Seol y ahí va a salir para unirse al cuerpo, ¿verdad? Hay quienes creen que el alma está dormida en el sepulcro junto con el cuerpo, los adventistas. Así que hay muchas opiniones. ¿Qué dice la Escritura? Que las almas de los muertos en Cristo están o con Cristo, si es que se van para allá, o en el paraíso, donde Cristo llega de todos modos, seno de Abraham. Y de ahí salen para unirse al cuerpo resucitado, o para resucitar. Si no va a resucitar ese cuerpo, sino solo va a volver a la vida para ser juzgado, de todas maneras le ponen alma, porque el cuerpo sin alma no puede vivir. ¿Alguien tiene? Amén. Hermano apóstol, ¿Dónde está la? quería únicamente dar una opinión con respecto a lo anterior. Si estoy mal, me puede corregir, doctor. Con respecto a los cuerpos, cuando resucitan, dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tal vez un punto que tocaba el hermano Agustín es de que los cuerpos de los creyentes como que vinieran en alguna transformación de los resucitados. Yo pensaba que los cuerpos de los que van a ser condenados como que vinieran degradados. Tal vez pensando en aquella frase que le dicen a Luzbel, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero aún todavía él se viste como ángel de luz, pero como que cuando lo vayan a juzgar, como que va a ir bien degradado, que va a ser un monstruoso. Y me imagino que más o menos cuando retornen a los inconversos, a los pecadores, pues definitivamente van a traer una degradación para ser condenados. Pero noten que todas estas son deducciones. Amén. Deducción. No podemos. Eso es así. Enseñémoslo. Es difícil. Micrófono por aquí. Es raro si no tiene preguntas sobre muertos. Hermano, disculpe, ¿podría ser aplicable este versículo a la pregunta que hacía hermano Estrada respecto a la cremación? Dice Amós 2:1, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Se podría aplicar esto como un desagrado de parte de Dios hacia la cremación? Eso fue lo que quise decir cuando voluntariamente uno dice, si me muero que me cremen. Hay una oposición a la voluntad de Dios.
Aunque, ¿qué pasará con un cristiano? Se muere en un avión y se quema todo el avión. No va a ser lo mismo, ¿ah? Pero es ofensivo a Dios que cremen. Sí, hay muchas razones de abonar. Hermano apóstol, sabemos que la muerte dejará de ser para siempre. Sabemos que la muerte es una potestad. Entonces, cuando el Señor condena, pongamos el pasaje que leyó el hermano Iván, deja ver que el castigo va a ser eterno. En alguna ocasión contemplamos alguna posibilidad de los dos conceptos. Uno, que el infierno era para quemar y consumir y consumar al pecador, ¿verdad? Y dejará de ser para siempre juntamente con la muerte, o la muerte es la que muere y el pecador eternamente sigue en ese estado de aflicción. Otro terreno movedizo, que no hay luz suficiente para cerrar el caso. Ustedes saben que hay opiniones de que el muerto se murió y ya no va a padecer nada. Ya no se levanta nunca, es la muerte eterna, dice una. Otra, que una vez pague lo que debe, se extingue. Otra, que la muerte es solo la separación eterna en existencia de Dios del pecado. Hay muchas opiniones, pero no hay una luz suficiente para saber muchos acontecimientos de la eternidad futura. Es posible que la muerte muere, ya no hay más muerte en la tierra, o para el hombre, o para las criaturas juzgadas, pero ya no irán a haber potestades de otras regiones universales. Se queda a trasluz. No podemos asegurar nada de eso. Lo que sí es que el que no cree en Cristo entra en muerte eterna. Hermano apóstol, tengo algunas preguntas. Recuerdo el pasaje del libro de los Hechos en la muerte de Esteban, en la que él exclama finalmente: Jesús, recibe mi espíritu. Algunos consideran que esto es base para pensar que en el antiguo pacto el espíritu del hombre regresaba al Padre que lo dio, pero en el nuevo pacto regresa a Jesús. Yo no sé si esto es correcto y si en realidad establece alguna diferencia. Creo que sí, sí. Lo que pasa es que no sabemos dónde va a estar Jesús todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿dónde está Jesús? A la derecha del Padre. Y hay salvos que no están con Él. Cuando todos los salvos han sido recogidos en la parucía, ¿dónde va a estar Jesús? ¿En los aires? Porque bajó a los aires. Cuando los siente a los vencedores en su trono, ¿dónde va a estar Jesús? Quiere decir que no va a estar en un mismo lugar siempre. Pero donde esté, estaremos nosotros. Somos parte de Él. Muy difícil contestar la pregunta, pero sí. Por eso esa base es que muchos dicen: los muertos en Cristo están, su espíritu con Jesús. Lo difícil es dónde van a estar siempre.
no en el mismo sitio. Dentro del reino van a haber sitios de reyes, de sacerdotes, de súbditos. La iglesia, por ejemplo, para siempre va a estar con el Señor. ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta hay? Sí, la otra pregunta es esta. Entiendo que la primera resurrección es para los salvos, en este caso, digamos, los creyentes, y la segunda resurrección o postrer resurrección es al final, incluso al final después de los 1000 años. Entiendo que es después del reinado mesiánico. La inquietud que me surge es: ¿qué salvos van a presentarse al juicio final en la postrer resurrección, si no serían los salvos que estarían ya en el reino durante esos 1000 años de reinado mesiánico? O sea, parecería más lógico que la postrer resurrección fuera para levantamiento de muertos, para juicio condenatorio exclusivamente, porque los salvos ya se habrían levantado para el reino mesiánico. Y el niño del reino mesiánico que muera de 100 años por pecador, ¿a dónde lo ponemos? ¿Otro qué? Parece que hay otros reciclajes, pero no hay luz suficiente como para montar doctrina. Ese es el problema, ¿no? Bueno, Rolando. Con relación a los cuerpos digamos, de Elías y Enoc, que ellos no han conocido muerte. Entonces, se ha hablado de que hay un lugar que se llama la tierra de los vivientes. Entonces, ¿en qué dimensión están ellos en sus cuerpos? ¿Natural o transformados? Yo creo que gloriosos no están, porque estarían ya en el cielo, porque tienen que venir a morir. Sin embargo, otra vez todo el terreno este es difícil. Ellos no entraron al cielo porque se mantuvieron antes que Cristo entrara de nuevo. El que abrió el cielo fue Cristo, regresando. Los colocaron en algún lugar. Algunos le llaman la tierra de los vivientes, otros dicen que en otra casa del Padre, otros planetas. En este terreno de que estamos hablando ahora, no dogmaticemos, estudiemos y miremos. Es que se me venía la pregunta por el hecho de que los que hayamos quedado, como dice Pablo, ¿verdad? Él se mete en el área de los que se quedan. Seremos transformados, dice él. Como que regresan ellos a hacer una transformación para tener la oportunidad de entrar al cielo, ya que no podrían entrar así, porque Pablo él mismo dice que él espera la transformación, como lo que hemos hablado de que él fue también llevado, probablemente. Entonces él espera la transformación. Y mi otra pregunta es, doctor, si Dios, digamos, no permite que los huesos sean quemados, ¿el holocausto de Cristo es el único que ha sido permitido? Es que el cuerpo rehecho totalmente estuvo en el anonadamiento, no se hizo nada, cenizas, y volvió a resurgir entero, total, pero en la nueva dimensión. No veo yo por qué otra forma, pues. Los profetas santos de Dios que fueron quemados por los reyes malos de Israel, también la pregunta dónde estarían. Ellos van a ser reintegrados totalmente, aunque hayan sido quemados.
Si de todas maneras estamos en terreno deductivo, no se presenta base como para pelearla, ¿verdad? Parece que mi hermano Orlando dice, aquí el micrófono. por acá, hermano. Bueno. Sí, tomando como base, hermano Otto, lo que hemos aprendido, que usted nos ha enseñado, que el diablo es únicamente imitador y él no es creador de nada. A mí me surge una pregunta, y es acerca del purgatorio, hermano, que se menciona tanto en la tradición, que como que hay todavía intercesión para esas almas, por un lado, y por otro, me surge la pregunta cuando menciona la palabra de Dios de los espíritus hechos ya perfectos. Si ese perfeccionamiento se da en algún lugar, por ejemplo, el seno de Abraham o el paraíso, pues se me concatenan ese par de dudas. De todas esas dudas sacaron el purgatorio. Porque podemos asegurar que no hay segunda oportunidad después de la muerte. Podemos asegurar que no pueden cambiarse los lugares, pero que sigan creciendo los espíritus y las almas, sí. Siguen. Es un problema la traducción, hermano. Fíjate que dice la traducción, dice, los espíritus en perfeccionamiento. Pero la otra versión dice, los espíritus de hecho ya perfectos. Pero da la idea de un perfeccionamiento posterior a la muerte de los espíritus. El alma sigue aprendiendo, sigue creciendo, desarrollando, pero no podemos decir por eso que van a tener una oportunidad, pues. Ya metiste a los niños, déjalos ahí. Nos enredamos. Hermano, toda la palabra hace énfasis, potestades, principados, hace un énfasis sobre demonios, espíritus inmundos y espíritus de muertos. Cuando dice espíritus de muertos, ¿a qué muertos se refiere? Porque, por ejemplo, los espiritistas y a toda esa gente, la palabra manda a no consultar espíritus de muertos, pero ¿a qué muertos se refiere? ¿A qué espíritus de muertos se refiere? A los difuntos. ¿Estos muertos han pasado a la potestad de la muerte? Porque yo pensaba, pues... Sí, la muerte los tiene. Ya pasó a la potestad de la muerte, ahora ya le pertenece a la muerte. Ahora son manejados y ¿cómo se llama? Dirigidos con los propósitos de la potestad de la muerte, con los humanos. Hermano, y el texto que mencionaba hermano Maynor, que la muerte desaparecerá para siempre. ¿No será que la muerte va a desaparecer para siempre con todo y los espíritus que están bajo su potestad? ¿No será? Yo me pregunto también, ¿no será? No tenemos una base para asegurar lo demás. ¿Qué dice Daniel? ¿Lo contrario de qué? Es difícil. Las preguntas más difíciles están en lo que no se reveló totalmente, sino solo se dio cierta luz. He creído que el pecador que muere, el espíritu pasa totalmente
a la potestad de la muerte, al servicio de la potestad de la muerte. Porque ya no tiene que ver nada Dios con él, hermano. No sé si estoy en lo cierto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Bueno, pero ¿cuál sería la duda? Bueno, según el texto de esto, no son desaparecidos, no desintegrados. No se destruyen, van a estar destruye. existentes y conscientes. ¿Por cuánto tiempo? Es lo que estamos hablando. Si es eternamente, ¿será que eternamente van a estar así? ¿O será que mientras pagan? Hay 3 versículos importantes, hermano. Uno está en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo número 10, que dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 15 dice del mismo capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero siempre que eso sí lo tenemos visto, pero estamos viendo si eso va a tener un tope o no va a tener, ¿verdad? Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero los siglos de los siglos deja conteo. Aunque hay porciones donde habla de eternidad también. Por eso no podemos nosotros decir así, sino abrimos otras áreas de contexto. Todos dejan por la eternidad, por los siglos, o sea, nunca da un dato exacto si es por la eternidad o por un tiempo, pero siempre, ninguna versión da una salida. Sí. Mi hermano. Sí, mi hermano. Todo da la impresión. Pues yo en realidad iba a hacer pregunta, pero yo creo que ya todo está respondido, pero creo que vale la pena no quedarme con la gana de decirlo, pero sí, evidentemente hay almas que vienen perdidas, ¿no? Entre ellas el tipo es Judas. Judas evidentemente fue a su lugar, dice, a un lugar especial, que no es el de el rico Epulón. Debe haber otro lugar para ese tipo de almas. Aparte de eso, en Apocalipsis 20:12 nos habla de que, hablando del juicio del trono blanco, y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, etcétera. Creo que no vale la pena repetir una a una, pero dice: y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. También de eso deducimos también que son potestades que van a ser destruidas, pero al final ya se supone que estamos hablando de la muerte segunda. Entonces, para concluir, no sé, hermano, como esto es tan confuso y nos deja tantas dudas, a pesar de que hablemos tanto, evidentemente si hay lugares especiales para cada alma,
tanto a nivel superior como a nivel inferior. Tengo esa idea, hermano, no sé. Lo que no podemos es poner una dogmatización de va a ser así o asá. Está muy variada la luz de la respuesta, no puede ser tajante, pues. ¿Qué dicen allá? Sí, hermano Otto, aprovechando el tema de los muertos, solamente la pregunta es práctica, ¿verdad? ¿Qué criterio habrá con respecto a los cuerpos ya vacíos en el sentido de la velación de los cuerpos? Porque se ve en la Escritura que el sepulcro es como una cobertura de ese cuerpo ya vacío. Y se ve que en el Antiguo Testamento hasta compraban pues el lugar para depositar el cuerpo. Y en el Nuevo Testamento se ve que al morir se deja ver ahí que no dejaban pasar mucho tiempo para enterrar el cuerpo. No sé qué criterio nos podría dar, hermano, en cuanto a la velación de cuerpos ya vacíos, ¿verdad? En el sentido, le estoy haciendo una pregunta en el sentido de que hay lugares de que se acostumbran muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, echarle sus cosas entre el ataúd, permitir más tiempo que esté el cuerpo para velarlo, etcétera, ¿verdad? Realmente la Biblia no tiene nada de eso, hermano. Por ejemplo, nosotros, hermano, estamos en lugares donde se practican muchas costumbres, ¿verdad? En el sentido de que entre más está el tiempo, el cuerpo presente, la velación, como que se empieza a mover una comunión con los muertos, pues. Se abren, digamos, puertas que entre la gente más llora, entre más siente a su difunto, como que espíritus inmundos comienzan a moverse ahí y luego nos ha tocado que atender gente en la iglesia para desatarla de un muerto que se fue, pues, por estarle dando mucho énfasis al cuerpo ya vacío. Yo no sabía eso. Pero eso es paganismo. Muy bien, una última. Ahí hay dos. Yo quería preguntar en relación a la bestia, que se tiene la idea que resucitó la bestia, pero la Biblia de las Américas dice que la herida de muerte fue sanada, y más adelante dice que el dragón se le permitió, dice, que hacer guerra y que adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, dice, la herida de espada, que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Si realmente fue resurrección de esta bestia o fue solo un volver a vivir. No, volver a tener vida natural. La resurrección ya no puede más morir. Los resucitados no pueden más morir. ¿Dónde está una última? Hermano Otto, Dios le bendiga. Fíjese que yo tengo una pregunta. Los muertos en Cristo, netamente en Cristo, ¿verdad? Con estatura, ¿verdad? Yo quisiera saber si ellos tienen algún acceso ahora, en este momento, en este tiempo, para poder venir, o solamente cuando resuciten. Porque es que fíjese, pues le hago esta pregunta porque en una oportunidad una hermana murió y yo no sabía, y en un sueño ella vino y me dijo, fíjese hermana, me dijo en el sueño que yo necesito que vaya con mis hijos y que les diga que vayan a buscar a un abogado y que arreglen un papeleo. Ella había muerto en Estados Unidos. Y cuando yo la soñé, yo fui a ver a la familia, y ahí, con la familia, ellos no sabían de ninguna carta en inglés ni nada. Y cuando les dije, lo fueron a averiguar y era cierto.
Y entonces les empezaron a mandar dinero de Estados Unidos para que crecieran sus hijos y ahora ya están grandes, ¿verdad? Pero entonces yo lo que le preguntaba era si ese sueño, o sea, ¿qué acceso tienen ellos? Espíritu, o sea, de muertos en Cristo. Mire, este terreno es tan delicado y tan precioso que vale la pena estudiarlo, pero no dogmatizarlo. Por ejemplo, lo que oyeron. Yo conozco una hermana, bien seria, lástima que no vino hoy, en que el esposo llegó a visitarla en sueños después de muerto y le arregló unos problemas de la casa. Y nadie sabía, solo ellos. Bueno, y tenemos el ejemplo de que Dios puede mandar a un Samuel a reprender a un vivo Saúl. Pueden venir los muertos de Dios. Hermano apóstol, disculpe. Según la palabra, Satanás fue atado en la segunda venida y fue amarrado por un ángel. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón de volverlo a soltar al final del milenio para hacer la segunda rebelión? Es que no estaba bien muerto. No, él va a atacar al final para ser liquidado. La primera vez es una limitación. Le quedó limitado, amarrado, pero no muerto. Es al final que le toca la muerte, ¿verdad? Muy bien, que Dios me los bendiga a todos.